Además del derecho de la educación y de otros derechos, existe la necesidad de abatir diversas situaciones de vida desfavorables que ponen en peligro a las personas. Y por ello, en el año 2015, fueron adoptados por las Naciones Unidas los llamados Objetivos de Desarrollo Sustentable. Estos son un llamado universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que para el 2030 todas las personas disfruten de la paz y prosperidad a través de la erradicación de hambre, el SIDA y la discriminación contra mujeres y niñas. En la siguiente ponencia se abordará el balance de las Naciones Unidas, que las Naciones Unidas hicieron acerca de cuánto hemos avanzado en estos Objetivos de Desarrollo Sostenible, que integran la Agenda 2030. En particular, los desafíos que presenta la educación a nivel global y puntualiza los cambios que se están impulsando para alcanzar la paz. Nuestro ponente es coordinador del programa de educación en la oficina de la UNESCO en México y actualmente desarrolla proyectos de educación en situaciones de emergencia, educación para la ciudadanía mundial y educación para el desarrollo sostenible en México. Con la conferencia Prioridades de la ONU para transformar la educación mundial hacia el 2030 y más allá, recibamos en este escenario a Adolfo Rodríguez. Adelante, Adolfo. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias a la Secretaría de Educación de Jalisco, al Gobierno de Jalisco y a todos quienes han hecho posible que yo esté acá a nombre de la UNESCO. Reciban un cordial saludo de la representación de la UNESCO en México. Ustedes saben que nuestra oficina integra el grupo de agencias que trabajamos en la ONU. Somos 25 agencias y quiero darles un mensaje y algunas reflexiones sobre cómo vamos en la Agenda 2030 y en particular en la educación en este 2023. Bueno, ¿podrían poner la presentación, por favor? No, no se pone. Bueno, mientras empieza quiero comentarles que voy a hablar de 4 temas. Ahora sí creo que ya está. Pero no funciona. Bueno, algo ocurre con la presentación que no cambia. Bueno, voy a hablarles de 4 temas. Uno tiene que ver, le llamé la historia de las convicciones poderosas que tenemos sobre la educación, sobre los principios que tenemos sobre la educación mundial, el complejo presente que tenemos en la Agenda 2030. Después quiero hablar de cómo vamos en particular en la educación y cuáles serían las prioridades que tenemos que atender en lo que resta de esta década y del programa de la Agenda 2030. Bueno, mientras me pasan el control, muchas gracias. Bueno, quiero hacer una breve historia, le llamo, de nuestras poderosas convicciones sobre la educación. ¿De dónde vienen estas poderosas ideas que hoy manejamos día a día en nuestras aulas, en los programas de estudio, en las políticas educativas? Bueno, parte de eso tiene que ver, ustedes saben, perdón que esté tan caótico, de la historia reciente de 1945 tiene que ver con esta misión de la UNESCO, que básicamente es así: construir la paz duradera en la mente de las mujeres y los hombres mediante la educación, la ciencia y la cultura. Pero ¿de dónde viene eso? Voy a hacer un breve recuento histórico. Ustedes saben, hace un siglo, poco más de un siglo, en 1920 se formó la Sociedad de las Naciones sobre las ruinas de la Primera Guerra Mundial y sobre una pandemia que tuvimos también, que es la pandemia de la gripe española. No sé si ustedes sepan, pero en esa pandemia murieron 500,000 mexicanos. Y es un poco el escenario como ahora, pandemia y guerra. Más o menos eso fue el antecedente de la UNESCO.
y se creó en ese entonces el Instituto Internacional de Cooperación Intelectual. Bueno, ¿qué pasaba con ese instituto? La pregunta clave que se hicieron es ¿por qué? Un poco como ahora, ¿por qué teniendo tantos adelantos en ciencia, tecnología, arte, cultura, filosofía, por qué la humanidad prefirió el exterminio ante la diferencia? Se lo preguntaban en ese entonces, en 1920. No sé si reconozcan algunos personajes por aquí, pero está Freud, Einstein, en ese entonces estaba Marie Curie, también en ese instituto estaba Gabriela Mistral y otros grandes intelectuales de esa época. Es muy famoso, les recomiendo que consulten esta carta que le manda Einstein a Freud y le pregunta más o menos así: ¿cómo es posible que la masa de personas, por efecto de los medios artificiosos, es decir, de los medios de comunicación, se deje inflamar con el insensato fervor de la guerra y hasta el sacrificio de la vida? Dice Einstein, solo veo una respuesta: el hombre lleva en sí mismo una necesidad de odio y de destrucción. En tiempos normales ese odio está latente, pero después se le puede despertar con cierta facilidad y generar en psicosis colectiva. Llego así a una última pregunta que le hace Einstein a Freud. ¿Existe la posibilidad de dirigir el desarrollo psíquico del hombre de manera que pueda estar mejor armado contra la psicosis de odio y destrucción? Y le responde Freud. Le dice: fíjese, Albert, que entre las características psicológicas de la cultura hay dos muy importantes: el fortalecimiento del intelecto y la reversión interior del impulso agresivo. Esas concepciones psíquicas hacia las cuales nos arrastra la evaluación son incompatibles con la guerra. Quiere decir que la historia de la cultura, de la educación y de la ciencia de la humanidad son antiéticas de la guerra, ¿sí? Por eso debemos rebelarnos contra ella, no podemos soportarlas. Para nosotros, pacifistas, es una intolerancia constitucional, una idiosincrasia que en cierto modo alcanza su máxima expresión. ¿Cuánto tiempo será necesario para que todos los demás se vuelvan pacifistas? No lo sabemos, pero todo lo que trabaja en favor del desarrollo de la cultura trabaja también contra la guerra. Lo que está diciendo Freud es que aunque tenemos instintos de destrucción y de guerra, la ciencia, la educación y la cultura, que es nuestra segunda naturaleza, está contra la guerra. Estos temas son radicalmente importantes para la educación que tenemos ahora. De ahí viene el lema de la UNESCO, de construir la paz en la mente de los hombres y las mujeres. Después de eso, en 1947, hubo un debate sobre la dignidad humana, porque se pensaba que teníamos que debatir no solamente sobre la paz y la guerra, sino qué significaba ser humano. De ahí nacieron la Declaración de los Derechos Humanos, que miren cómo está formulada: toda persona, por el solo hecho de existir, es digna de derechos, libertad, dignidad. Nadie debe sentir vergüenza por existir. Es el principio básico de la inclusión, del trabajo con la diversidad. Por el solo hecho de existir, tiene dignidad las personas. No tenemos precio ni valor, sino dignidad. No hay hasta ahora religión, programa mundial, líder, país, filosofía que agrupe tanto a la humanidad como la Carta de los Derechos Humanos. Y esa carta tiene dos derechos fundamentales que enlazan lo personal y lo colectivo. El primero es el artículo 26 que todo el mundo debemos defender. Toda persona tiene derecho a la educación y tiene por objeto el desarrollo pleno de la personalidad humana y el respeto de los derechos humanos. Pero fíjense les aseguro que casi nadie se sabe el 29. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en la comunidad puede desarrollar libre y plenamente su personalidad, ¿sí? Personalidad integral, el artículo 26. Comunidad,
responsabilidad con el colectivo. Solo en lo colectivo podemos educar. No sé si les suena algo esto de lo que trabajamos ahora en la educación básica en México y en el mundo. Pero ¿cómo se educa para la paz, la dignidad, la libertad, la comunidad, el bienestar, la democracia, los derechos humanos? Stefan Hessel fue uno de los redactores de la Carta de los Derechos Humanos y dijo, tenemos que educar en el sentimiento de indignación, porque si no educamos en ese sentimiento, va a privar la indiferencia, ¿sí? Sobre la guerra, sobre la injusticia, sobre la discriminación. Escribió ese bonito libro que se llama Indignaos. Y después escribió esto que se llama Comprometeos. Dijo, no basta con indignarse, nos tenemos que organizar, tenemos que participar. Y en conclusión, ¿cómo se forma para todos estos temas? Se educa, se forma y se educa en una participación y acción política. La Carta de los Derechos Humanos es una invitación a la participación política. No se educa informando, a ver, apréndete los derechos humanos. Vamos a revisar qué son. Se educa indignándonos sobre lo que está pasando y comprometiéndonos en la acción política del cambio. Sobre esto voy a regresar un poquito más adelante. Solo este último dato histórico quiero decirles. Se integró a estas discusiones un tema muy importante que fue la visión del desarrollo. Se pensaba que teníamos que reconstruir a los países, sobre todo Alemania, a los países del norte de Europa, Israel, de ahí nació Israel, por cierto, que ahora está en esta guerra atroz, y se pensaba que tenía que haber un desarrollo económico basado en la industrialización. Y ahí se categorizó, ¿se acuerdan ustedes cómo nos enseñaban esto de países desarrollados en vías de desarrollo y subdesarrollados, ¿no? Pues Jaime Torres Bodet, que fue el segundo director general de la UNESCO y el único latinoamericano que ha ocupado ese puesto, por cierto, era el secretario de Educación de México y de ahí se lo llevaron de director general a la UNESCO. Él dijo, bueno, si eso es así, si ese es el horizonte de futuro, si va a ser el desarrollo, tienen que participar todos los países, no solamente los más poderosos y los que ganaron la guerra. Y Jaime Torres Bodet es muy importante en la historia de la UNESCO mundial porque internacionalizó la educación y dijo todos los pueblos deben participar. Jaime Torres Bodet es una figura fundamental en la educación mundial y debemos sentirnos orgullosos de él. Y una idea más, esta me la voy a saltar. La UNESCO empezó a reflexionar sobre el futuro. Dijo, tenemos que integrar, aparte de paz, dignidad, libertad, aparte de la idea de internacionalización, la idea del futuro. Y seguramente ustedes conocerán el informe Fauré o el informe Delors del 1996 de los 4 pilares de la educación, pero luego vino el informe del 99 de Edgar Morin, que habló sobre los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. En 2015 sacamos este informe de la educación hacia un bien común mundial y en el 2020 y 2021 durante la pandemia construimos este informe sobre los futuros de la educación, un quinto saber, aprender a transformarse. Learn to become, o en francés se llama aprender a devenir. Me encanta esa palabra del devenir, ¿sí? No, es transformación, devenir, cambio. Ese es el quinto saber que propone. Bueno, después de esta historia, ¿cómo llegamos al complejo presente de la Agenda 2030? Ustedes saben que la Agenda 2030 son 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es un programa de acción mundial que tiene un lema muy interesante, transformar nuestro mundo. Así se llama, casi nadie lo dice, pero ese es el nombre. Transformar nuestro mundo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Tiene 17 objetivos, es un enfoque sistémico que lo firmaron todos los países de la ONU, entre ellos México, y cada estado, cada país y cada institución incluso fija sus metas específicas en torno a la Agenda 2030. ¿No? De esto voy a hablar un poquito más adelante. Pero ¿cómo vamos? Bueno, ¿cómo se avanza en esta
en esta complejidad sistémica. Voy a poner un ejemplo rápido. Hacia 2030 tenemos que tener 400 millones nuevos de puestos de trabajo. Bueno, tenemos que cerrar la brecha digital, porque las mujeres ganan menos. Ok, ese es el diagnóstico. Le ponemos un objetivo, que es el Objetivo de Desarrollo Sostenible 8, que es trabajo decente. Pero allí articulamos paz y justicia, articulamos también igualdad de género, articulamos educación, articulamos energía, ciudades sostenibles, etc. Es decir, que un objetivo y un problema se articula con otros objetivos. Ninguno está solo. El trabajo no se trabaja por sí solo, la educación, la salud, todos están integrados. Y además, también requiere la participación de las comunidades, el gobierno, las empresas, la sociedad civil y la academia. Está muy complicado lograr los objetivos. No porque yo trabaje solo sobre educación ya voy a lograr todo. Se requieren un montón de cosas, ¿sí? La participación de los empleadores, del sector salud, también de las instituciones relacionadas con la protección social, con la igualdad de género, etc. Por eso es tan complejo lograr las metas. Y sí, ya no solamente es este tema de la posguerra o de la sostenibilidad ambiental de 1992. Ahora el desarrollo sostenible a partir del 2015 es muy complejo. Requiere relaciones entre economía, ambiente, política, muy participativo, muy sistémico, pansocial, que todos participen, pangubernamental, todas las instancias de gobierno. Se basa en una ética de la sostenibilidad, de la durabilidad. Todos tenemos que durar. ¿Sí? No es el déficit, esto de que tú eres subdesarrollado y no. Nosotros en la UNESCO no tenemos rankings educativos. No somos otras organizaciones como OCDE, esos que tienen el primer lugar del sistema educativo es Finlandia. Nosotros no decimos eso. No, porque cada estado, cada escuela tiene sus características distintas. Le ponemos, que Finlandia tiene el número 1. Pues sí, pero son otras condiciones, ¿no? Todos tenemos otras condiciones. Tenemos más bien una idea, no de déficit, sino cómo alcanzas al último, sino qué es lo bueno que tienes para avanzar en los objetivos del desarrollo sostenible. ¿Cómo vamos a nivel mundial? Hace un mes, en esta Asamblea General de las Naciones Unidas, se dieron a conocer los resultados. Por desgracia no vamos bien. El 12% de las metas se han logrado, 58% se ha avanzado poco y 30% se retrocedió o no se ha avanzado. Básicamente por la guerra o por las guerras y la pandemia. Este es un mapa de cómo vamos a nivel mundial. El ODS 4, ustedes lo podrán ver ahí, no tiene ninguna todavía marca en verde, todavía hay retos fuertes en educación. El diagnóstico que hace, le recomiendo que consulten este documento del informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Dice que vivimos en una era de la policrisis, básicamente por 3 cosas: la degradación ambiental. Dice que tenemos la mayor extinción de especies desde la era de los dinosaurios y estamos virtiendo al mar 17 millones de toneladas de plástico. La guerra y los conflictos conflictos y las violaciones de los derechos humanos. Ahora tenemos una migración como nunca en la historia. Y México, fíjense que México es el tercer país con mayor número de refugiados a nivel global. Si no fuera por la guerra, quizás seríamos el número 1. Pero quiere decir que nuestro país va a seguir teniendo mucha gente transitando por nuestro país y quedándose también. Y el tema del COVID y las desigualdades. Lo que pasó con la COVID es que retrocedimos en varias cosas que habíamos avanzado, como el combate a la pobreza y algunos logros educativos, pero no solo eso, sino que aumentó la desigualdad. Ese es el tema fundamental, ¿sí? Ahorita lo voy a comentar. Bueno, voy a comentar brevemente algunos temas de esta policrisis que creo que les puede interesar. Primero, el tema ambiental. Estamos excediendo la capacidad para enfrentar los riesgos. Este informe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de los Riesgos de Desastre dice que el sistema de los tableros de la Tierra marca que estamos
excediendo nuestros límites. Sobre todo porque ya no podemos atender tantas emergencias, como el huracán Norma, que ahora está en Sinaloa, ¿no? Y luego viene otro riesgo, otro desastre, otra complicación que ya no es natural, sino es social. Y entonces estamos teniendo demasiados riesgos. La pregunta es si podemos lograr las metas dentro de nuestros límites planetarios al 2030 o al 2050. Muchos ponen la fecha del 2050 porque parece que allí vamos a agotar los recursos naturales. Y este Día Internacional para la Reducción de Riesgos de Desastres, que fue hace como 20 días, muy interesante porque hablaba sobre el lema de este Día Internacional, que no lo puse allí, fue la relación entre el desastre y las desigualdades. Y ese es un tema muy importante porque en México hemos aumentado los impactos proyectados de desastre, ¿sí? Aparte de ese gran terremoto que esperamos, con una afectación de 17 millones de personas, 7 estados, 500 edificios colapsados, etcétera, que no sabemos cuándo vaya a ocurrir, pero nos estamos preparando para eso. Tenemos otros temas muy complejos. Uno de ellos es el tema de la sequía. Tenemos un problema hídrico muy fuerte en el país, pero también estamos perdiendo nuestra diversidad, fíjense. Nuestra diversidad en todos sentidos. Por ejemplo, estamos perdiendo nuestra diversidad alimentaria. Y eso es clave para mantener la vida en el planeta. Estamos consumiendo cada vez de manera homogénea alimentos, cuando nuestra comida es muy diversa y muy rica, pero estamos consumiendo lo mismo que en otros lados. Esos son peligros que estamos enfrentando. Esto ya lo hablé un poco, lo de la migración. Pero casi este año van a entrar 1.200.000 personas a México. Quiere decir que vamos a ser más multiculturales, pero vamos a tener fuerte presión sobre las ciudades. Algunas ciudades en Estados Unidos ya se han declarado en emergencia, en México no. No nos hemos declarado en emergencia, pero en muchas ciudades sí están recibiendo presión, no solamente porque las personas que llegan no tienen los servicios necesarios, sino que también están afectando a quienes llegan. Y aquí el tema central, los riesgos afectan más a quienes viven con mayor desigualdad, ¿sí? No es lo mismo un terremoto de 8 grados en Tokio que en Guatemala que en Haití. Haití sufre un terremoto, un ciclón, la pandemia y un golpe de Estado. 20 años se va a tardar Haití en recuperarse. Y todas las Naciones Unidas están puestas ahora en Haití y todo el Producto Interno Bruto en la recuperación. 2 o 3 décadas se va a tardar. En cambio Japón no. En medio año se puede recuperar, ¿no? U otras naciones. Entonces lo que está pasando es la desigualdad, porque nuestra región de América Latina es la más desigual e injusta, ¿sí? Hay una concentración de poder muy fuerte. La mayoría de las personas en América Latina piensan que estamos dominados por grandes grupos de poder y prevalece la violencia en todas sus formas. En México tenemos todas las formas de crimen, excepto el tráfico de armas nucleares, pero todas las demás existen y ocurren el 34% de todas las muertes violentas en el mundo. También ocurre que si bien la riqueza creció, se concentró en el 1% la mayoría de la riqueza. Ese es el drama de nuestra región, ¿no? Perdón que no le tomó foto. Les voy a dejar esta presentación. Ahora, la riqueza económica, el problema es que no se traduce en sostenibilidad. No porque tengamos dinero, quiere decir que seamos una mejor sociedad. Las nuevas clases medias tienen formas de vida no sostenible. Un poco como la cultura del narco. Tienen más dinero, pues se compran un tigre, se compran una serpiente exótica, se compran armas, utilizan más drogas, homogenizan la alimentación, como les había dicho, ¿no? Importan peces, granos, comida que implica devastar especies y regiones. Las arquitecturas
y las tecnologías que utilizamos, como el celular y todo, hacen que zonas enteras del mundo se devasten. Entonces, la riqueza no necesariamente implica mejor vida. De hecho, los pilares de la economía mundial no son sostenibles. Ese es un problema muy grande que tenemos. ¿Cómo hacemos una nueva economía? ¿Cuáles son los pilares? En la economía legal, las industrias que más crecieron contra la pandemia, con la pandemia y la guerra son las siguientes. La tecnológica, Amazon, todos los que transportan mercancías, las industrias de la comunicación. Farmacéutica, venta de vacunas y medicina para padecimientos mentales aumentó 200%. Industria del entretenimiento, venta de juguetes sexuales, streaming y pornografía. ¿Sí? Que puse mi alarma para que no me pase del tiempo. Y la industria armamentista, 2.5 billones de dólares. Leí por ahí que somos una sociedad legalmente tecnofarmaco-porno-armamentista. La economía está basada en esos pilares: tecnología, farmacia, pornografía y armas. Esa es la legal. Pero tenemos una ilegal, que nuestra Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen se ha encargado de identificar. Ilegalmente se trafican drogas, personas migrantes, armas, recursos naturales, medicamentos adulterados y delincuencia cibernética. Esa economía es el 6% de la economía mundial. ¿Sí? Entonces, no está fácil el tema bueno, a los estudiantes, ¿a dónde los llevamos, ¿no? En términos de reflexión sobre el mundo que viene. Y cuando le decimos, bueno, hay que buscar oportunidades de empleo, bueno, sí, pero sabes que en América Latina hay muchos jóvenes desempleados y cuando tienen empleo ganan menos que los adultos, sobre todo las mujeres, ¿no? Tienen menos posibilidades. En México se destaca por los programas de becas, pero fíjese que lo que está pasando con las becas es que si a los chicos, digamos, les das ese beneficio, luego los formas a nivel técnico, a nivel universitario, no tienen trabajo después. El problema entre la educación y empleo en América Latina es muy grande, porque los chicos no están encontrando un trabajo decente, un trabajo digno en el que puedan permanecer. Ese es un tema muy relevante también. Bueno, y decir de las desigualdades estructurales de género, las mujeres siempre tienen menos oportunidades. Siempre, porque deben cuidar a los niños, porque a sus hermanitos, porque deben hacer tareas del hogar, porque sobre violencia, acoso. Ayer estuve en un programa sobre violencia de género, está terrible también, y las desigualdades que sufren las niñas también. México se convirtió en el número 1 de embarazos adolescentes, pero ni siquiera adolescentes, son niñas, de entre 11 y 12 años están teniendo hijos. Número 1 en el mundo. Tenemos que atacar ese tema. Y la juventud rural ni se diga. No sé cómo le vamos a hacer, porque la población activa en el campo tiene entre 42 y 56 años. Los jóvenes están abandonando el campo, no quieren ser campesinos. ¿Quién va a producir alimentos para los que nos concentramos en las ciudades? En las 19 megaciudades de México, ¿no? Y en el campo, donde deberían estar los mejores apoyos, está lo peor. Hay menos financiamiento, menos infraestructura, cero conectividad, y la educación en general es de menor calidad. ¿Sí? Ni decir de la población indígena, que no tiene a veces ni los suficientes materiales, ni los profesores, ni la infraestructura que es necesario. Y la diversidad cultural y lingüística es una fuente de riqueza, es un derecho humano, ¿sí? Y es parte de una ciudadanía mundial, la que defendía Torres Bodet. Necesitamos revertir ese tema también. Y aparte de eso, está quienes no se quedan contentos con este tema de, bueno, vivimos la desigualdad, la exclusión, etcétera. No, bueno, pues dicen ya basta. Ya basta. Y entonces tenemos en África y en América Latina procesos de descolonización que le dicen a los países, oiga, ya déjenos de tratar así. No sé si les suenan todos estos temas
en los contenidos que ahora se están tratando de integrar, ¿sí? Unas pedagogías decoloniales, unas pedagogías con perspectiva de género, de inclusión, de abordaje de la diversidad. Tienen este origen. Ahora, en particular, ¿cómo vamos en la educación? Bueno, ustedes saben que el ODS 4, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, que tiene esa educación, tiene 7 metas. 6 son numéricas. Por ejemplo, cuántos niños acuden a educación inicial, cuántos adultos alfabetizados, etcétera. Pero la 7 es una meta conceptual. Es una meta relacionada con la educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial. ¿Sí? Esa es la más difícil de alcanzar. Ahora les voy a comentar por qué. Bueno, y tiene 3 habilitadores: infraestructura, entornos seguros, becas y docentes. Así se estructura la 2030. ¿Cómo vamos a nivel mundial? Pues miren, tenemos 250 millones de niños fuera de la escuela, 44 millones de maestros nos faltan, 3.2 millones en América Latina, 4 millones en América del Norte y el norte de Europa. Si ustedes quieren irse a dar clases a Estados Unidos, al norte de Europa, los van a aceptar muy bien. Si quieren ir a dar clases a Argentina, a veces faltan maestros por allá, ¿no? En bachillerato sobre todo. Y tenemos retos de esos, de aprendizaje hemos retrocedido, y retos de convivencia, salud y bienestar, lo que ustedes viven cotidianamente. A nivel global así estamos. Y impactos no deseados de la tecnología en la inteligencia y la construcción de la subjetividad. Así estamos en ese reto. No sé, ante ese panorama me encontré esta publicación de una alumna que tuve y dice: si tienen la oportunidad de estar para maestro, desaprovechenla, ¿no? ¿Cómo ven esa publicación de mi alumna? Fue mi alumna, yo di unos cursos de formación. Llega a ser maestra, era una alumna excelente, es una maestra excelente, y dice eso. Y yo pensé, bueno, ¿cómo es que alguien tan brillante de repente quiere dejar de ser docente? Pero a lo mejor con todo el panorama que traemos detrás, pues es un poco comprensible. Porque hoy, imagínense, bien lo decía Emilio Tenti, con la carga de violencia, de desigualdad, de desintegración de las familias, de la carga de la tecnología, de la carga burocrática, de los cambios curriculares. Oigan, pues es que yo tanto eso, quiero mucho a la profesión, pero no, perdónenme. Eso está ocurriendo, ¿eh? Ni siquiera es el sueldo, sino la carga tan fuerte que tienen los profesores para hacer frente a los retos de la educación de hoy. Dice la UNESCO, no soy yo el sistema, es el sistema. No son los profesores, fíjense. No son los alumnos, ni las familias. Es nuestro sistema educativo o nuestros sistemas educativos que no son lo suficientemente fuertes y sólidos para atender a tantas necesidades. Hay que aceptarlo. Tenemos sistemas educativos frágiles, con demasiados cambios. Casi cada 6 años cambian los programas de estudio en toda América Latina. En México, yo trabajo desde la reforma del 97 de las normales, pero luego vino la 99 de secundaria, luego la 2004 de preescolar, 2006 de secundaria, la reforma integral del 2009, luego la 2011, 2017, demasiados cambios. Los funcionarios cambian cada 2 años. Ahí va el secretario, la secretaria de Educación y nos las cambian. ¿Sí? Es muy difícil trabajar así y nuestros sistemas necesitan fortalecerse. Tenemos una década de crisis global del aprendizaje, antes de la COVID. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Son los maestros? ¿Son los programas? ¿Son los alumnos? ¿Son los materiales? Ahora el debate sobre los libros de texto. Oigan, ¿por qué ponemos el debate sobre unos libros? ¿A poco la historia de la pedagogía, como está ahora, nos marca que el libro de texto único es la clave del aprendizaje? Digo, ¿qué debate es ese? Por favor, tenemos retos mucho más estructurales que tenemos que atender.
Problemas de exclusión múltiple, ya lo dije, discapacidad, migración, pobreza, ruralidad, género, etnia. Y en todo eso la tecnología influye de manera sustancial. Y esta tan anunciada transformación digital, pues no está haciendo. El último reporte de la UNESCO, se lo recomiendo mucho, dice, solo el 7% de la tecnología que utilizamos en las escuelas ha sido probada, el 7%. Y ha sido probada en estudios que se hacen en Estados Unidos por las mismas empresas de tecnología. Quiere decir que la tecnología que ocupamos está hecha para otra cosa, pero no para la escuela. Y hacer una transformación digital requiere muchísimo dinero, aún en los países avanzados. Ese informe lo vamos a presentar pronto en México, en unos 15 días, porque ahora solo está una pequeña parte en español, lo demás está en inglés y en francés. Y por último, el financiamiento de la educación se ha quedado rezagado. Necesitamos 100,000 millones de dólares estadounidenses para revertir esto que les acabo de mencionar. 100,000 millones. Para revertir la situación de migración irregular necesitamos entre Guatemala, Honduras, El Salvador y México, y el sur de México, 4,400 millones de dólares. Pero vean lo que se gasta en industria militar. Estados Unidos gasta 8,800 millones de dólares al año en industria militar. 8,800 millones de dólares. ¿Podría dar 100,000 millones de dólares para la educación? Sí lo puede dar. O China, o Rusia, o la India. Sí lo podrían dar. ¿Creen que lo vayan a dar? No lo van a dar. ¿O creen que van a dar 4,400 millones para el desarrollo de América Central? No lo van a dar. No lo han dado. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, en cada comunidad, escuela, estado, país, tenemos que buscar nuestras propias soluciones. No esperar que los poderosos lleguen a solucionarlo, porque no se van a quitar de esa economía de guerra, que les reporta 8,800 millones de dólares cada año. Y ante esto, quiero entrar al tema central de mi charla, el problema de la desilusión sobre el futuro. ¿Cómo le decimos a un chico o una chica que tiene que tener ilusión sobre el futuro? Si le decimos que en el 2050 se van a acabar los recursos, si no hay dinero, si no hay oportunidades, etcétera. Y en el mundo los jóvenes no están queriendo participar en política, es el drama de las Naciones Unidas. Las tecnologías que parece que nos iban a solucionar, no. La inteligencia artificial está modelando nuestras decisiones y no nos está llevando al camino que deseamos, ¿no? Han crecido, al contrario, las expresiones de odio y extremismo con las redes sociales. Nosotros ahí tenemos informes sobre eso. Y la escuela del futuro nos las pintan así, con una visión maquínica. Un cerebro conectado a la máquina. Entren a Google, pongan escuela del futuro, educación del futuro. ¿Esa es la educación del futuro? Por supuesto que no. Y se propaga esta visión, fíjense, única, irónica y colapsológica del futuro. Esa es la cultura que está permeando ahora y es nuestro drama cultural. Los videojuegos, las películas, las series hablan de un universo zombie. Esa es la realidad que nos están pintando. ¿Cuál es el universo zombie? Unos nos comemos a otros, o solo unos van a ganar, o los científicos, o los norteamericanos, sí, ¿no? O los que saben luchar, y todos los demás que se mueran. Bueno, y para terminar, ¿qué debemos priorizar entonces para fortalecer la esperanza a este mundo tan complejo? Primero, ampliar la noción de sostenibilidad y ciudadanía mundial. Lo social, lo económico tenemos que transformarlo junto con lo ambiental y junto con lo tecnológico. ¿Sí? Allí está la sostenibilidad de la ciudadanía mundial. No abandonemos el debate sobre lo tecnológico, sobre lo que está impactando nuestra vida. No solamente en lo práctico, en lo instrumental, sino en el impacto existencial y cultural que está teniendo en nuestras vidas. Tenemos que ampliar esas nociones, estudiarlas, ¿sí? Analizar lo que está pasando en el mundo y trabajarlo con los alumnos. La UNESCO tiene muchísimos recursos que ustedes pueden aprovechar. Tenemos que repensar nuestra coexistencia futura en un mundo complejo. Les recomiendo ese informe
que reimaginar juntos nuestros futuros. Todo está en línea. Todos son informes que hablan sobre cómo repensar nuestro futuro y evitar la colapsología. Mantener la educación como un derecho prioritario ante cualquier condición. La educación es un derecho que te permite lograr las oportunidades. La educación es un bien común. La educación transforma nuestro mundo, puede salvar vidas y es condicionante del desarrollo sostenible. Está en el centro de todos los objetivos de desarrollo sostenible. Si tú tienes una buena educación, puedes lograr salud, igualdad, trabajo decente, justicia. La educación es clave para modificar todo. Recientemente las Naciones Unidas, hace un año, hizo esta cumbre, se la recomiendo, entren a la página. Debemos transformar la educación si queremos avanzar, ¿no? Por primera vez en la historia de las Naciones Unidas, la educación estuvo en el centro de las soluciones. Dice, ¿pero en qué consiste la transformación? No es hacer reformas, no es hacer reformas cada 6 años, cada rato, es una transformación de fondo que de verdad pueda revertir todas estas problemáticas, ¿no? Exige gran alcance, políticas progresistas, ambiciosas, y atender 5 prioridades, dicen las Naciones Unidas. Construir mejores escuelas, inclusivas, seguras y saludables. La escuela es el centro de los sistemas educativos. Nuestras escuelas, la mayoría fueron construidas hace 50 años, el 90%. Necesitamos rediseñar los planteles en cuanto a infraestructura, pero también en cuanto a funcionalidad. ¿Sí? No más estudiantes hacinados, no espacios exclusivos para niños, espacios mucho más abiertos y que no sean los búnkers que ahora tenemos. Promover aprendizajes y competencias para la vida, apoyar a los docentes es fundamental, acelerar la transformación digital e incrementar el financiamiento. Formar para la participación política. No se nos olvide eso. No es informativo, es para que los jóvenes participen. ¿Cómo vamos a parar la guerra sin participación política? ¿Ustedes creen que vamos a convencer a las naciones poderosas? Necesitamos salir a las calles y protestar. Que los niños digan, oiga, ¿por qué está ocurriendo eso? Solo así se va a parar la guerra y tanta desigualdad. Y tenemos realmente que tomar en cuenta a las juventudes. Les recomiendo que lean con sus alumnos esa declaración de la juventud. ¿Sí? Está allí en internet. Van a ver lo que piensan los jóvenes sobre cómo transformar la educación. Ya voy a terminar rápido. Integrar la educación para el desarrollo sostenible. Necesitamos que esta perspectiva de educación para el desarrollo sostenible esté en los planes de estudio. Actualmente no está. ¿Sí? Está un tema de educación ambiental, etcétera, pero la educación para el desarrollo sostenible, que es una educación que te habilita para trabajar estos temas de manera integrada, que es una educación para la paz, una educación transformativa, no está en los planes de estudio y necesitamos que eso esté. Y finalmente, bueno, necesitamos la educación para situaciones de emergencia. Cada vez vamos a tener más emergencias. Y finalmente, afrontar este desafío intelectual del 2023. Si en 1945 teníamos el de construir la paz en la mente de los hombres y las mujeres, en el 2023 tenemos construir mediante la educación, las ciencias, las culturas y la comunicación y la información, futuros justos, pacíficos, democráticos, sostenibles, para todas y todos, en la diversidad y la dignidad humana, regenerando nuestra relación con lo viviente, no solamente los humanos, todas las especies, garantizando los derechos humanos y la igualdad sustantiva. Necesitamos reconstruir mejor, para no vivir constantemente en la crisis, la emergencia, el colapso, y apoyar a la juventud. Por último, este libro, fíjense, Stefan Hessel escribió, Indígnate, comprometemos y el camino de la esperanza. Me gusta mucho ese camino que siguió, ¿no? Les recomiendo esos libros porque, y este es mi mensaje final, necesitamos poner todo nuestro esfuerzo intelectual. Los maestros, las maestras, somos trabajadores intelectuales. Necesitamos pensar, reflexionar y construir respuestas a esta complejidad para que toda nuestra imaginación, nuestra creatividad, lo pongamos en favor de todas las personas y nadie quede fuera, nadie quede atrás de la justicia del futuro sostenible y recuperemos la esperanza. Basta de colapsología, basta de melancolía. Tenemos que revertir esa cultura de la melancolía,
de la muerte cotidiana, donde los niños ven morir a sus amigos, morir a las especies, morir a los ecosistemas. Los educadores no nos podemos permitir eso. Les voy a dejar mi correo, allí está la mayoría de los recursos. Espero que estas ideas les ayuden para su tarea cotidiana y sobre todo piensen que nuestra labor es muy importante, muy, muy importante. ¿Sí? Es muy difícil, por eso algunos maestros están saliendo, pero hoy podemos ser los mejores maestros de la historia. Es el momento más crítico de la historia, pero los maestros de hoy pueden ser los mejores maestros también de la historia. Entonces, pues quiero agradecerles su atención y no sé si todavía haya oportunidad de alguna que otra pregunta, a lo mejor sí tenemos tiempo. ¿Sí podemos hacer una pregunta? Bien, habló sobre la cuestión de la labor del docente y una parte importante fue la situación que consideran las diferencias para no rankear. En el caso de los profesores sucede algo muy similar. Aunque cambió el gobierno federal, se siguen legitimando los exámenes para el ingreso, como no validando la capacitación de las universidades o normales, y también hay situaciones de precarización, porque por ejemplo, índice de precios y cotizaciones, si hacemos un recuento de hace 10 años a la actualidad, el salario de los profesores ha subido un 20% respecto de un 100% que ha subido pues los insumos. Entonces, en ese sentido, se están perpetuando desigualdades. También profesores que trabajan por horas, semana, mes, que trabajan 1 año, 2 años, 2 horas, no les permiten acceder a mayor carga horaria, a medio tiempos, tiempos completos, y es una parte de las que se genera sede de baja. Me gustaría saber si también tienen algo para la mejora de las condiciones laborales del profesorado en ese sentido. Gracias. Sí. Quisiera escuchar otra pregunta. ¿Te parece bien? Y respondo 2 al mismo tiempo. No sé si alguien más quiera. Por allá, por allá. Hola, muy buenos días o tardes, ya sé. Me parece muy interesante todo lo que nos está comentando. Voy a buscar sus libros. Una de las cosas que no comentó, o bueno, disfrazado, que está perjudicando la educación, no nomás de México, es el narcotráfico. Precisamente en la FIL pasada compré de una universidad de México un libro que vinieron los escritores a exponerla, maestros, cómo interviene el narcotráfico dentro de la educación en el país, cómo frena el narcotráfico a la educación. Precisamente ahorita, para colmo de mis males, soy maestra y en casa de herrero asadón de palo. Me fui y compré mi casa en la ciudad de Guadalajara por Fobiste. Entonces, mi colonia no tiene escuela. Yo tengo una licenciatura en preescolar, tengo una licenciatura en problemas de aprendizaje, tengo una maestría en ciencias de la educación, tengo un doctorado en ciencias de la educación y como 15 o 20 diplomados más o menos, todo en educación. Sí, me encanta mi trabajo, soy docente, de eso vivo, gracias a Dios. Soy católica, entonces me han frenado en mi preparación profesional, en mi trabajo, lo que es el narcotráfico. Entonces he tenido varios atentados que sí te degrimen, o sea, inventos, chismes, difamaciones, que lo único que yo he querido hacer es mejorar la educación de mi país, de mi entorno. Entonces yo llego a mi comunidad, llego a la escuela y me dicen, van a hacer una escuela. Tienen ya 6 años y no la hacían. ¿Qué me puse? Como soy maestra, 8 años fui directora de un jardín de niños rural,
que lo hice crecer, que lo mejoré y bueno, después de ahí mi base, tengo 17 años, bueno, como 15 años frente a grupo en escuelas, soy maestra federal y ahora estoy haciendo que en mi comunidad se haga un preescolar, una secundaria y una primaria. ¿A qué voy? Que cambie el contexto. Donde yo compré mi casa es una zona industrial y si te están pidiendo para ser obrero, aunque sea obrero, hasta la secundaria, pero si no tienes una secundaria, un kinder y una primaria con 4,500 casas, ¿cómo vas a lograr siquiera ser obrero? Ya quisiera que lleguen a ser administradores de empresa, comercio internacional, médico y todo lo que piden, ingenieros en sistemas computacionales, en electrónica, para que esas empresas que son internacionales, que están alrededor de donde yo vivo y de la gente que son mis vecinos, pues tengan expectativas de vida y no solo simplemente ser simples obreros, sino enfocar a una buena licenciatura, un buen futuro, un buen trabajo, y lo frenan las mismas personas, algunas de la comunidad. Ya logré que se entregara el terreno, porque no se había entregado el terreno y les decían mentiras a los colonos, y ya el Salto, la presidencia municipal, el director de educación del Salto tiene el terreno donado. Y maestra, próximamente voy a hacer y recabar firmas y porque me frena la gente. Maestra, le pido que… perdón, lo único que le digo es que una de las cosas son la violencia para que todo el mundo cambie y estoy totalmente de acuerdo con lo que está hablando porque me gusta leer y me gusta meterme en las páginas de la ONU y espero que los compañeros no se dejen manipular por gente y trabajen como debe de ser, por el bien de ellos, de nuestros hijos y del futuro de México y el mundo. Gracias, sí. Bueno, voy a tratar de hacer un comentario rápido. Sí, el tema sustancial es los maestros, ¿no? Necesitamos políticas que atraigan a buenos profesores, que los convenzan de que se queden en la profesión y que puedan ver una vida próspera como docente, desde el punto de vista económico también, pero social, que tengan reconocimiento, que tengan estímulo, que haya una carrera docente clara. Yo trabajé desde las normales y luego en el servicio profesional docente, todos esos problemas, y también trabajé en formación continua mucho tiempo en la Secretaría y siempre he defendido la causa de los maestros. ¿Qué pasa en México? Que no hemos logrado constituir un sistema de formación inicial, continua, capacitación y desarrollo profesional de los maestros. Tenemos muchísimos años con eso y no lo hemos logrado constituir. Les digo, yo trabajaba en el servicio profesional docente, costó muchísimo implementar la evaluación a los profesores, etcétera, y se cayó. Ahora el UCICAM lo veo también como todavía con muchas dudas, avanzando poco. Necesitamos radicalizar y exigir eso. O sea, carrera clara para los docentes desde el inicio hasta la jubilación. Eso es muy importante. Y no solamente eso, sino reconocimiento social, formación, capacitación, trabajo con las escuelas normales, actualización de los planes de estudio. El tema docente en México es fundamental. Ahora, quiero decirles algo que puede resultar contradictorio, pero en México los docentes no están tan mal como en otros países. No estamos tan bien, hay que decirlo, pero no estamos tan mal como en otros países, ¿sí? En México los maestros están formados, o sea, ustedes tienen maestrías, doctorados, ya lo acaba de decir la maestra. En otros países no. En otros países los maestros son trabajadores técnicos. En Argentina, no me dejará mentir Emilio Tenti, ¿sí? Salen del secundario, estudian 1 año y medio, parece ser, de profesorado y luego ya son docentes. Entonces, en México no está tan mal. Y luego hay casos de maestros que, por ejemplo, se casan con una maestra o viceversa, y a lo largo de un tiempo, pues pueden tener una vida modesta, pero más o menos
aceptable con sus dificultades y todo, pero en otros países eso no ocurre. Entonces, no estamos como deberíamos estar, eso es una realidad. Necesitamos ese sistema, pero también hay que reconocer que en México la profesión docente todavía es una profesión muy bien valorada. Emilio Tente tiene estudios al respecto, y ser maestro hoy en México es reconocido, ¿sí? Sobre todo en las comunidades los maestros son muy bien aceptados, son bien aceptados. Ahora, enfrentan una situación muy precaria de violencia e inseguridad, no solamente en el empleo, sino en el contexto. Ahí tenemos que analizar muy bien causas y soluciones también a la violencia que estamos viviendo todos los días en todos los ámbitos, y creo que ese es uno de los principales retos que tenemos el país, la violencia y la criminalidad. Sí, porque como un poco como exponía, la economía se está moviendo hacia allá. Tenemos que hacer algo para poder convencer a nuestros alumnos de una forma de vida mucho más comunitaria, mucho más solidaria, y que los podamos sacar de ese desasosiego, de ese no futuro, porque esas son las consecuencias del no futuro. O sea, fíjense, si los recursos se van a acabar en el 2050, pues mejor ya no hago nada y me dedico a gozar de lo poco que me va a quedar. Y eso pasa con mi hijo, ¿no? Que tiene 18 y le digo, oye, yo necesito ver más pasión en ti, o sea, que busques, que pues no le interesa mucho. Como decía la maestra, uno que es educador tiene esos retos, ¿no? Y imagínense todos los demás. Entonces necesitamos repensar el futuro, en un futuro muy complejo y muy violento. Bueno, he tenido que hablar muy rápido porque el tiempo se acaba, pero les agradezco mucho su atención. Ojalá que podamos encontrarnos nuevamente, que me escriban y consulten todo lo que la UNESCO tiene para ustedes. Muchas gracias y felicidades por el evento. Sí, bueno, agradecemos a Adolfo Rodríguez por su conferencia y a nombre de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco le otorgamos su reconocimiento. Muchas gracias, Adolfo. Un fuerte aplauso para Adolfo, por favor.